La mano de la sirvienta detuvo el golpe en seco. El salón de baile más exclusivo de Miami quedó sumido en un silencio absoluto. Nadie en la inmensa habitación se atrevía a respirar. Frente a 500 invitados de la más alta sociedad, una empleada de limpieza con un uniforme negro y delantal blanco sostenía el tobillo de la futura esposa del hombre más rico de la ciudad. El tacón de diseñador había quedado congelado a solo 2 centímetros de la espinilla de la trabajadora. No fue un movimiento torpe ni un reflejo desesperado. Fue una técnica de combate perfecta, ejecutada con una velocidad aterradora y una quietud escalofriante. En ese instante, la sirvienta soltó el pie de la mujer adinerada y miró sus propias manos con horror. No estaba asustada de perder su trabajo ni de enfrentar a la seguridad del edificio. Estaba aterrorizada porque acababa de romper la promesa más sagrada que le había hecho a su padre moribundo 6 años atrás. ¿Cuántas veces pasas junto a las personas que limpian tus mesas, abren tus puertas o recogen tus platos, sin mirarlos realmente a los ojos? En ciudades como Miami, hay un ejército invisible que mantiene en pie los palacios de cristal. Personas que tragan su orgullo por un salario mínimo, soportando la arrogancia de quienes creen que el dinero compra la dignidad. Pero a veces, debajo de ese uniforme humilde, se esconde una historia de supervivencia que ninguna fortuna puede igualar. El Hotel Sterling Grand era un faro de lujo obsceno en el corazón del centro de Miami. Sus techos estaban adornados con candelabros de cristal que costaban más que las casas de todos los empleados juntos. Los pisos de mármol italiano reflejaban los zapatos pulidos de banqueros, celebridades y herederos de imperios inmobiliarios. Para los invitados, el hotel era un paraíso de excesos donde cada capricho era atendido antes de ser pronunciado. Para Valeria Cruz, era un campo minado donde la única regla de supervivencia era ser completamente invisible. Valeria tenía 26 años. Su rostro era serio, marcado por una madurez que solo el dolor prematuro puede esculpir en la mirada de una persona. Esa noche, llevaba una pesada bandeja de plata con copas de champán que valían cientos de dólares cada una. Caminaba entre la multitud con pasos silenciosos, midiendo cada movimiento con una precisión matemática. Su postura era perfecta, pero no por el entrenamiento de etiqueta del hotel. Era la disciplina contenida de una guerrera obligada a fingir que era un mueble más en la habitación. Cada vez que un invitado pasaba rozando su hombro sin pedir permiso, los instintos de Valeria gritaban en su interior. Sus músculos se tensaban automáticamente, calculando distancias, puntos de equilibrio y posibles amenazas en fracciones de segundo. Pero ella respiraba hondo, cerraba los ojos por un instante y bajaba la mirada hacia el suelo brillante. Tenía que hacerlo. No tenía otra opción. A 20 kilómetros de ese salón de baile, en un pequeño apartamento sobre una ruidosa lavandería en Hialeah, su hermano menor la esperaba. El aire en su vecindario siempre olía a suavizante de telas barato, a comida frita y a asfalto caliente. Era un mundo completamente distinto al aire acondicionado con aroma a lavanda y rosas blancas del Hotel Sterling. Su hermano Leo tenía 12 años y padecía un asma severa que amenazaba su vida con cada cambio de clima. Cada fin de mes, Valeria miraba los frascos de medicamentos y las facturas de la máquina de respiración con un nudo asfixiante en la garganta. El seguro médico era un lujo inalcanzable que no tenían. Por eso, Valeria soportaba las miradas despectivas de los huéspedes. Por eso, tragaba el veneno de la humillación diaria sin pronunciar una sola queja. Pero no siempre había sido tan dócil ni tan silenciosa. Su mente viajó por un segundo al callejón de concreto agrietado detrás de su apartamento en Hialeah. Allí, bajo la luz parpadeante de un viejo poste de luz, su padre Diego le había enseñado a sobrevivir en un mundo cruel. Diego Cruz había sido un hombre de manos ásperas, espalda ancha y un corazón gigante. Un inmigrante que conocía la brutalidad de las calles y se negó rotundamente a dejar que su hija fuera una víctima. Él le enseñó artes marciales de supervivencia pura. No era un deporte con reglas, árbitros y medallas de oro. Era un sistema de combate hipereficiente, diseñado para neutralizar amenazas letales en cuestión de segundos. Diego le enseñaba a usar la fuerza y el peso del oponente en su contra. Le enseñaba a encontrar la calma absoluta en el centro del caos más violento. Pero hace 6 años, el mundo de Valeria se derrumbó. Diego murió como un héroe anónimo en una estación de tren oscura y lluviosa, salvando la vida de un extraño durante un asalto. Antes de cerrar los ojos para siempre en la cama del hospital, le hizo prometer a Valeria 2 cosas.
Le hizo prometer que cuidaría de su hermano pequeño pasara lo que pasara. Y le hizo jurar que nunca usaría sus habilidades para la violencia, que enterraría sus instintos para vivir una vida en paz. Desde ese trágico día, Valeria sepultó a la guerrera. Se convirtió en la empleada perfecta, silenciosa, sumisa y dispuesta a desaparecer en el fondo de cualquier habitación. La fiesta de compromiso en el salón principal estaba en su punto máximo de efervescencia. El centro absoluto de atención era Isabella Montgomery. Isabella era la futura esposa de Mateo Sterling, el heredero multimillonario del imperio hotelero que llevaba su apellido. Llevaba un vestido de seda blanca que había sido traído directamente desde París en un vuelo privado. Su cuello estaba adornado con diamantes puros que destellaban cegadoramente bajo las luces del salón. Pero debajo de toda esa riqueza deslumbrante, Isabella era una mujer profundamente insegura, vacía y clasista. Utilizaba su estatus social como un arma afilada para aplastar a cualquiera que considerara inferior a ella. Esa noche, Isabella reía a carcajadas, rodeada de sus amigas de la alta sociedad que celebraban cada una de sus palabras. Disfrutaba del poder embriagador de ser la dueña absoluta de la habitación, sabiendo que todos los empleados temblaban ante su presencia. Valeria se acercó lentamente con su bandeja de plata, manteniendo una distancia prudente para no interrumpir la conversación. Pero el destino tiene formas crueles e impredecibles de poner a prueba la paciencia humana. Un joven camarero, en su primera semana de trabajo, caminaba apresurado en dirección contraria con una pila de platos vacíos. Estaba visiblemente nervioso, sudando profusamente bajo el cuello almidonado de su camisa blanca. Al girar bruscamente cerca de la mesa principal, el chico tropezó con el grueso borde de una alfombra persa. Perdió el equilibrio por completo y su codo golpeó violentamente la parte inferior de la bandeja de plata que sostenía Valeria. El impacto fue repentino y brutal. Valeria logró estabilizar la pesada bandeja con un movimiento rápido y fluido de su muñeca, demostrando un equilibrio sobrehumano. Sus pies se plantaron en el suelo y absorbió el golpe sin dejar caer una sola copa al suelo de mármol. Pero no pudo evitar que el líquido de una de las copas se tambaleara violentamente. Una pequeña gota de champán saltó por el aire, escapando de la gravedad por un breve instante. Parecía moverse en cámara lenta bajo las luces de cristal, trazando un arco fatal hacia la mesa principal. La gota aterrizó exactamente en el borde de la inmaculada falda de seda blanca de Isabella Montgomery. Era una mancha minúscula, apenas del tamaño de una moneda pequeña, casi invisible a simple vista, pero en el mundo perfecto y superficial de Isabella, era una ofensa imperdonable que requería un castigo inmediato. La música del cuarteto de cuerdas pareció desvanecerse en el aire mientras la tensión inundaba el espacio. Isabella miró la pequeña mancha húmeda en su vestido y luego levantó la vista lentamente hacia Valeria. Sus ojos se llenaron de una furia venenosa, oscura y cargada de desprecio. El joven camarero retrocedió tropezando, temblando de miedo y a punto de llorar. Valeria dio un paso firme al frente, asumiendo toda la culpa para proteger al chico de la ira de la mujer. Lo siento muchísimo, señorita Montgomery, dijo Valeria con una voz suave, controlada y desprovista de cualquier desafío. Fue un accidente inesperado. Traeré agua carbonatada y paños limpios de inmediato para solucionarlo. Isabella soltó una risa seca, aguda y cruel que cortó el aire del salón como una cuchilla. «Solucionarlo», gritó Isabella, elevando la voz intencionalmente para atraer las miradas de todos los invitados cercanos. ¿Tienes la más mínima idea de cuánto cuesta este vestido, estúpida? Valeria bajó la cabeza de inmediato, clavando su mirada en los zapatos de diseñador de la mujer. Sus manos apretaron los bordes de la bandeja de plata con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron completamente blancos. La humillación quemaba en su pecho como ácido, pero obligó a su mente a pensar en la máquina de respiración de Leo. Pensó en el precio exorbitante de los inhaladores de rescate. Pensó en el alquiler del apartamento que vencía inexorablemente en 5 días. Tragó su orgullo, respiró hondo y se hizo pequeña frente a la multitud que observaba en silencio. «Me haré cargo del costo total de la tintorería, señorita. Le ruego que me disculpe», repitió Valeria, manteniendo un tono de sumisión absoluta. Isabella dio un paso agresivo hacia ella, invadiendo su espacio personal con una hostilidad palpable. El olor a perfume caro y alcohol golpeó el rostro de Valeria, mareándola por un segundo.
Gente como tú me da asco, siseó Isabella con un desprecio que le heló la sangre a los presentes. Son inútiles. Son invisibles. Y mañana a primera hora me aseguraré de que no vuelvas a pisar este hotel ni ningún otro en Miami. Estás despedida. Las palabras golpearon a Valeria como un mazo directo al estómago. Perder el trabajo no significaba simplemente buscar otro empleo. Significaba perder la vida de su hermano, significaba el desalojo, significaba el fracaso absoluto de su promesa. El pánico frío comenzó a subir por su garganta, amenazando con ahogarla, pero su rostro se mantuvo como una máscara de piedra. Por favor, señorita, suplicó Valeria, rompiendo su propia regla inquebrantable de no rogarle a nadie. Necesito este trabajo más que nada. Mi hermano pequeño está muy enfermo. Isabella sonrió. Era una sonrisa retorcida y cruel, alimentada por el poder enfermizo de destruir la vida de alguien más sin sufrir consecuencias. Ese no es mi problema, dijo Isabella, disfrutando cada sílaba de su sentencia. Ahora, lárgate de mi vista antes de que llame a seguridad para que te saquen a rastras por la puerta trasera. Valeria asintió lentamente, sintiendo que el alma se le caía a los pies. Se dio la vuelta para marcharse, aceptando la derrota total y el destino sombrío que le esperaba a su familia. Pero Isabella no había terminado. La sumisión verbal de Valeria no fue suficiente para satisfacer su ego herido frente a sus amistades. Quería verla caer físicamente. Quería humillarla hasta el polvo frente a toda la élite de la ciudad para demostrar su poder absoluto. Mientras Valeria daba el primer paso para alejarse, dándole la espalda, Isabella levantó su pierna derecha. Llevaba unos zapatos de tacón de aguja que eran tan afilados y duros como cuchillos de acero. Con un movimiento rápido, impulsivo y lleno de pura malicia, Isabella lanzó una patada dirigida directamente a la parte posterior de la rodilla de Valeria. Su intención era clara y despiadada. Quería que la sirvienta colapsara en el suelo de mármol, que tirara la bandeja llena de copas y que se arrastrara entre los cristales rotos frente a todos. Pero Isabella cometió un error fatal. Atacó a la persona equivocada, por la espalda, activando un interruptor que llevaba 6 años apagado. El cerebro consciente de Valeria no tuvo tiempo de procesar la orden de sumisión ni de recordar la promesa. El instinto de supervivencia puro, forjado con sangre y sudor en los callejones de Hialeah, tomó el control absoluto de su sistema nervioso. Antes de que la punta del tacón pudiera tocar su piel, el cuerpo de Valeria reaccionó por sí solo. Fue un movimiento fluido, perfecto, casi imperceptible para el ojo inexperto de los invitados. Valeria giró sobre su talón izquierdo, bajando su centro de gravedad en una fracción de segundo. Su mano derecha soltó la pesada bandeja de plata, dejándola caer al vacío. Pero antes de que el metal tocara el suelo, su mano izquierda ya había interceptado el ataque traicionero. Atrapó el tobillo de Isabella en el aire con una precisión milimétrica. El agarre fue firme, inquebrantable y devastadoramente fuerte. Valeria detuvo toda la fuerza de la patada en seco, absorbiendo el impacto sin mover un solo músculo de su rostro. El silencio cayó sobre el inmenso salón de baile como una manta pesada y asfixiante. La bandeja de plata finalmente golpeó el suelo de mármol con un estruendo metálico que resonó por las paredes como un disparo. Las copas de cristal se hicieron añicos, esparciendo champán por todas partes. Isabella quedó congelada, balanceándose torpemente sobre una sola pierna, con los ojos muy abiertos por el shock y el terror. Valeria sostenía el pie de la mujer adinerada a centímetros de su propia pierna. La respiración de la sirvienta era lenta, profunda y rítmica. Sus ojos, antes sumisos y asustados, ahora brillaban con la intensidad letal de un depredador que acaba de despertar de un largo sueño. Pero entonces, la cruda realidad la golpeó con la fuerza de un huracán. Valeria miró su propia mano aferrada al tobillo de Isabella. Soltó el pie de inmediato, retrocediendo como si estuviera tocando hierro ardiendo en llamas. Isabella tropezó hacia atrás, perdiendo el equilibrio por completo. Cayó sentada sobre el suelo de mármol mojado con un grito ahogado, arruinando su vestido de seda blanca para siempre. Valeria retrocedió varios pasos, llevándose las manos al pecho mientras su respiración se aceleraba. El horror inundó su rostro, borrando cualquier rastro de la guerrera. Había roto la promesa. Había usado las enseñanzas de su padre frente a cientos de personas. Al otro lado del inmenso salón de baile, de pie junto a una enorme columna de mármol, estaba Mateo Sterling.
Mateo tenía 30 años. Era un hombre innegablemente atractivo, vestido con un esmoquín negro hecho a medida, pero sus ojos siempre parecían cargar con un peso invisible y agotador. A diferencia de sus amigos de la alta sociedad, Mateo no disfrutaba de la arrogancia ni del desprecio hacia los demás. Era un hombre observador, silencioso y, a menudo, se sentía atrapado en un mundo de superficialidad que detestaba en secreto. Pero durante los últimos 6 años había sido pasivamente cómplice del elitismo tóxico de su círculo social. Había permitido que Isabella tratara mal al personal en innumerables ocasiones, mirando hacia otro lado para evitar conflictos agotadores. Llevaba una culpa profunda y oscura en su alma, una herida psicológica que nunca había sanado y que lo consumía por dentro. Mateo había visto todo el incidente desde la distancia. Había visto la crueldad innecesaria de su prometida y la humillación de la trabajadora. Pero lo que lo dejó sin aliento, lo que hizo que su corazón se detuviera en su pecho, no fue la caída humillante de Isabella. Fue el movimiento exacto de la sirvienta. Cuando Valeria giró y atrapó el tobillo con esa precisión milimétrica, el mundo de Mateo se detuvo por completo. El sonido de la música, los murmullos de la gente, el choque de los cristales, todo desapareció. Su mente fue arrastrada violentamente hacia el pasado, succionada por un recuerdo que lo atormentaba cada noche. 6 años atrás. Una estación de tránsito oscura, sucia y lluviosa en las afueras de Miami. Mateo era más joven, había salido tarde de una reunión de negocios y, en un acto de rebeldía estúpida, decidió caminar solo hacia su auto. 2 hombres salieron de las sombras y lo acorralaron en un callejón sin salida. Uno de ellos sacó un cuchillo largo y oxidado, apuntando directamente a su garganta. Mateo recordó el terror paralizante, el olor a lluvia y basura, la certeza absoluta de que iba a morir allí mismo por su reloj y su billetera. Y entonces, de la nada, apareció un extraño. Un hombre mayor, con ropa de trabajo desgastada y botas manchadas de pintura. El extraño no dudó ni un segundo. Se interpuso entre Mateo y los asaltantes armados. Cuando el ladrón lanzó una patada traicionera para derribarlo, el extraño hizo exactamente el mismo movimiento, el mismo giro sobre el talón izquierdo, el mismo descenso perfecto del centro de gravedad, el mismo agarre devastador que neutralizó el ataque en un instante. El extraño salvó la vida de Mateo esa noche, desarmando a los atacantes con una habilidad asombrosa para que Mateo pudiera correr hacia la luz. Pero en el caos de la pelea, en medio de la oscuridad, el extraño recibió una puñalada profunda y oculta en el abdomen. Mateo huyó. Huyó aterrorizado, corriendo ciegamente bajo la lluvia, buscando ayuda policial. Cuando finalmente regresó con las autoridades, el hombre había muerto desangrado en el asfalto mojado, solo y bajo la tormenta. Mateo nunca supo su nombre. La culpa de haber huido, de haber dejado a su Salvador morir solo en la calle, lo había consumido cada día de su vida, convirtiéndolo en un hombre vacío. Y ahora, 6 años después, en medio de su propia fiesta de compromiso, una empleada de limpieza acababa de ejecutar la misma técnica exacta. El caos estalló en el salón de baile, sacando a Mateo de su trance. Carmen, la estricta y despiadada gerente de eventos del hotel, apareció corriendo entre la multitud de invitados escandalizados. Su rostro estaba rojo de furia y pánico. Carmen vivía exclusivamente para complacer a los ultra ricos, y ver a la futura esposa del dueño tirada en el suelo era su peor pesadilla profesional. «Seguridad», gritó Carmen a todo pulmón, señalando a Valeria con un dedo tembloroso. «Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente, estás despedida. Te juro que no volverás a trabajar en esta ciudad mientras yo viva». 2 guardias de seguridad inmensos, con trajes oscuros y auriculares, se acercaron rápidamente, agarrando a Valeria por los brazos con fuerza innecesaria. Valeria no se resistió en absoluto. Su mente estaba en blanco, abrumada por la culpa aplastante de haberle fallado a su padre y el terror absoluto de perder el sustento de su hermano enfermo. Isabella se puso de pie con la ayuda torpe de sus amigas, llorando lágrimas de cocodrilo y exigiendo a gritos que arrestaran a la sirvienta por agresión. Pero antes de que los guardias pudieran dar un solo paso hacia la salida, una voz profunda, rota y autoritaria resonó en la habitación. «Suéltenla». Era Mateo. Caminó a través de la multitud, apartando a los invitados millonarios con una expresión que nadie le había visto antes en toda su vida.
Su rostro estaba pálido como el papel, pero sus ojos ardían con una intensidad abrumadora y desesperada. Isabella corrió hacia él, buscando refugio en sus brazos y esperando consuelo. Mateo, cariño, sollozó Isabella, aferrándose a su chaqueta. Esa salvaje me atacó sin razón. Tienes que hacer que la metan en la cárcel ahora mismo. Mateo ignoró a Isabella por completo. Pasó por su lado como si ella fuera un fantasma sin importancia, apartando sus manos con frialdad. Se detuvo justo frente a Valeria. Los guardias de seguridad, intimidados por la presencia imponente del dueño del hotel, soltaron los brazos de la joven de inmediato y retrocedieron. Mateo miró a Valeria a los ojos, ignorando el caos que los rodeaba. Vio la dignidad silenciosa en su rostro, la fuerza contenida detrás de su uniforme de limpieza manchado. ¿Quién te enseñó a hacer eso?, preguntó Mateo. Su voz temblaba ligeramente, traicionando la tormenta emocional masiva que rugía en su interior. Valeria mantuvo la mirada baja, esperando el golpe final de su despido. Nadie, señor. Lo siento mucho. Me iré ahora mismo y no volveré a molestar, respondió ella con voz apagada. Mateo dio un paso más cerca, invadiendo su espacio, ignorando los murmullos escandalizados de los invitados que observaban la escena. Por favor, suplicó Mateo, bajando el tono de su voz para que solo ella pudiera escucharlo en medio del ruido. Necesito saberlo. Te lo ruego. ¿Quién te enseñó ese bloqueo? Valeria levantó la vista lentamente. Vio la desesperación genuina, cruda y dolorosa en los ojos del multimillonario. No era la mirada de un jefe enojado, era la mirada de un hombre buscando salvación. Mi padre, respondió Valeria en un susurro apenas audible. ¿Cuál era su nombre?, preguntó Mateo, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones por completo. Diego. Mi padre se llamaba Diego Cruz. El nombre golpeó a Mateo con la fuerza devastadora de un tren de carga a toda velocidad. El mundo entero pareció desmoronarse a su alrededor, reduciendo el lujoso salón de baile a cenizas en su mente. Diego Cruz. El hombre que murió en la lluvia. El hombre que dio su vida por un joven rico y cobarde que huyó en la oscuridad para salvar su propio pellejo. Mateo cerró los ojos por un segundo interminable. Una lágrima solitaria, cargada con 6 años de culpa y agonía, escapó y rodó por su mejilla, dejando a todos los presentes en un estado de shock absoluto. Mateo se giró lentamente hacia Carmen, la gerente, que lo miraba confundida y asustada. La señorita Cruz no está despedida, ordenó Mateo con una voz firme que no admitía ningún tipo de discusión. A partir de este preciso momento, está bajo licencia pagada indefinida. Conservará su salario completo, sus bonos y todos los beneficios médicos del hotel. Isabella soltó un grito agudo de indignación, sintiendo que perdía el control de la situación. Mateo, ¿te has vuelto completamente loco? Esa mujer casi me rompe la pierna frente a todos mis invitados. Mateo giró la cabeza y miró a su prometida. Por primera vez en años, vio a Isabella sin el filtro de la costumbre. No vio a la mujer hermosa de las portadas de revistas, sino al monstruo clasista, cruel y vacío que realmente era. Tú intentaste patearla por la espalda cuando ella se estaba retirando, Isabella, dijo Mateo con una frialdad que congeló la sangre de la mujer. Lo vi todo. Todos lo vimos. Deberías dar gracias a Dios de que ella tuvo la piedad y el control para detenerse antes de lastimarte. Mateo se volvió nuevamente hacia Valeria, su expresión suavizándose con un respeto profundo. Vete a casa con tu familia, Valeria. Te prometo por mi vida que me pondré en contacto contigo. Nadie te hará daño. Esa misma noche, el viaje en autobús de regreso a Hialeah fue el más largo y solitario de la vida de Valeria. Las luces de neón de la ciudad se reflejaban en la ventana húmeda mientras ella apoyaba la frente contra el cristal frío. Sus manos aún temblaban sobre su regazo. El olor a lavanda y riqueza del hotel había sido reemplazado por el olor familiar a escape de diésel y lluvia caliente de las calles de Miami. Cuando finalmente abrió la puerta de su pequeño y caluroso apartamento, el sonido rítmico y mecánico de la máquina de respiración de Leo la recibió como un abrazo. El niño estaba sentado en el viejo sofá de tela gastada, leyendo un libro de historietas bajo la luz amarilla y parpadeante de una lámpara de pie. Al ver entrar a su hermana mayor, Leo notó de inmediato que algo andaba terriblemente mal. Valeria cerró la puerta, se dejó caer de rodillas frente al sofá y escondió el rostro entre sus manos temblorosas.
Los muros de contención emocional que había construido meticulosamente durante 6 años finalmente se derrumbaron por completo. Loru lloró con la fuerza devastadora de una tormenta contenida, liberando años de miedo, frustración y dolor acumulado. Leo dejó su libro a un lado con cuidado y puso sus pequeñas manos sobre los hombros temblorosos de su hermana. ¿Qué pasó, Vale?, preguntó el niño con una voz suave y llena de preocupación. Usé los movimientos de papá, confesó Valeria entre sollozos ahogados, sintiendo que el peso de la culpa la aplastaba contra el suelo. Rompí la promesa, Leo. Una mujer rica intentó lastimarme por la espalda y no pude controlarme. Mi cuerpo reaccionó solo. Le fallé a papá. Leo se quedó en silencio por un largo momento, escuchando el llanto de su hermana. A pesar de sus 12 años y su cuerpo frágil, el niño tenía la sabiduría profunda de alguien que había crecido demasiado rápido en un mundo difícil. Leo se inclinó y levantó el rostro de su hermana con sus manos delgadas, obligándola a mirarlo a los ojos. Vale, mírame bien, dijo el niño con una firmeza sorprendente. Papá no te enseñó a pelear en ese callejón para que fueras un monstruo violento. Te enseñó todo eso para que nunca tuvieras que tener miedo de nadie. Él no quería que te escondieras del mundo ni que dejaras que te pisotearan. Quería que te protegieras. Si esa mujer intentó lastimarte a traición, papá habría estado inmensamente orgulloso de que la detuvieras sin hacerle daño. Las palabras de Leo atravesaron la oscuridad en la mente de Valeria como un rayo de luz pura. El niño tenía toda la razón. Diego Cruz no era un hombre de sumisión cobarde. Era un protector inquebrantable. 3 días después de la desastrosa fiesta de compromiso, un automóvil negro de lujo extremo se detuvo frente a la ruidosa lavandería en Hialeah. Los vecinos miraban por las ventanas mientras un conductor de traje impecable bajaba del vehículo. El hombre subió las escaleras y le entregó a Valeria un sobre de papel grueso con un sello de cera. Era una invitación formal y respetuosa para reunirse con Mateo Sterling en su oficina privada en el centro de la ciudad. Valeria aceptó, impulsada por la necesidad imperiosa de entender qué estaba pasando y por qué el multimillonario había reaccionado de esa manera al escuchar el nombre de su padre. La oficina de Mateo estaba en el último piso de un imponente rascacielos de cristal, con vistas panorámicas a toda la bahía brillante de Miami. Pero cuando Valeria entró en la inmensa habitación, no encontró a un multimillonario arrogante sentado detrás de un escritorio de caoba dictando órdenes. Encontró a un hombre completamente roto. Mateo estaba de pie frente al ventanal, mirando el horizonte con los hombros caídos. Cuando se giró para verla entrar, sus ojos estaban enrojecidos y su rostro demacrado, como si no hubiera dormido en días. Le pidió a su asistente personal que los dejara completamente solos y cerró la pesada puerta de madera. Por favor, siéntate, Valeria, dijo Mateo con voz ronca, señalando una silla de cuero frente a él. Valeria se mantuvo de pie, con la espalda recta, la barbilla en alto y la guardia emocional completamente alta. ¿Por qué me llamó, señor Sterling?, preguntó ella con cautela, midiendo cada palabra. Mateo caminó lentamente hacia el centro de la habitación, deteniéndose a un par de metros de ella. Tomó aire profundamente, cerrando los ojos como si estuviera a punto de sumergirse en agua helada. Hace 6 años, comenzó Mateo, su voz quebrándose dolorosamente en la primera sílaba. Fui atacado en una estación de tren abandonada en el sur de la ciudad. Eran 2 hombres armados y peligrosos. Yo estaba paralizado por el miedo, incapaz de mover un solo músculo. Iba a morir esa noche, Valeria. Estaba absolutamente seguro de ello. Sentí el filo del cuchillo. Valeria frunció el ceño ligeramente, sin entender a dónde iba la historia ni qué tenía que ver con ella. Pero entonces, continuó Mateo, las lágrimas comenzando a caer libremente por su rostro sin que él intentara detenerlas. Un hombre salió de las sombras de la calle. Un hombre valiente que no tenía ninguna obligación moral de ayudar a un extraño. Él se interpuso entre los cuchillos y yo, arriesgando todo lo que tenía. Usó exactamente el mismo movimiento de defensa que tú usaste en el salón de baile contra Isabella. El corazón de Valeria se detuvo en su pecho. El aire abandonó sus pulmones de golpe, dejándola mareada. Ese hombre me salvó la vida, susurró Mateo, cayendo pesadamente de rodillas frente a Valeria, rindiéndose ante el peso de su propia historia. Pero en la pelea, lo apuñalaron. Y yo. Yo tuve tanto terror que corrí como un cobarde miserable. Fui un cobarde.
Lo dejé allí, sangrando en el suelo frío, mientras yo salvaba mi propia vida. Me enteré por las noticias al día siguiente que había muerto en el hospital. Su nombre era Diego Cruz. El silencio en la inmensa oficina fue ensordecedor, más pesado que el acero. Valeria retrocedió un paso torpe, llevándose ambas manos a la boca para ahogar un grito de asombro. Las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con una violencia devastadora. El extraño misterioso al que su padre había salvado aquella noche trágica. El hombre rico que nunca apareció en el funeral, que nunca envió una nota de agradecimiento, que nunca ofreció ayuda a la viuda o a los huérfanos. El hombre que había vivido en la sombra de la muerte de su padre, disfrutando de una vida de lujos mientras ella y Leo luchaban por sobrevivir en la pobreza. Era él. Mateo Sterling. He vivido con esta culpa asfixiante cada maldito día de mi vida, sollozó Mateo, con la cabeza inclinada hacia el suelo, sin atreverse a mirarla a los ojos. Cuando te vi atrapar el pie de Isabella con esa técnica perfecta, vi a tu padre. Vi al fantasma del hombre que me dio una segunda oportunidad a costa de su propia existencia. Valeria, no espero que me perdones. Sé que no merezco tu perdón ni tu piedad, pero necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba que supieras que tu padre no murió por nada. Murió como un héroe absoluto, el hombre más valiente que he conocido. Valeria miró al hombre arrodillado frente a ella, temblando en su costoso traje a medida. Toda su vida había sentido una rabia ardiente y venenosa hacia el extraño cobarde que dejó morir a su padre. Había imaginado 1000 veces cómo sería enfrentarlo, cómo le gritaría por haber destruido a su familia. Pero al ver a Mateo ahora, destrozado por el remordimiento, humillado por su propia conciencia, la rabia se disolvió lentamente. Comprendió en ese instante que el dolor humano no discrimina entre cuentas bancarias ni códigos postales. Comprendió que su padre había salvado a un ser humano imperfecto, con todas sus fallas, miedos y debilidades. Valeria se agachó lentamente hasta quedar a la altura de Mateo y puso una mano firme sobre el hombro del multimillonario. Mi padre tomó su propia decisión esa noche, dijo Valeria, con la voz llena de una fuerza inquebrantable que resonó en la oficina. Él sabía perfectamente los riesgos de intervenir. No te culpó a ti en sus últimos momentos, y yo tampoco lo haré, pero escúchame bien, Mateo. Si realmente quieres honrar su memoria y pagar tu deuda, deja de ser un cobarde. Deja de permitir que personas vacías como tu prometida pisoteen a los que no pueden defenderse. Usa la vida que mi padre te regaló para hacer algo que realmente valga la pena en este mundo. Las palabras de Valeria fueron el catalizador definitivo que Mateo había necesitado desesperadamente durante 6 largos años. Esa misma tarde, Mateo llegó a su mansión y canceló la boda de manera irrevocable. Isabella gritó histéricamente, amenazó con destruir la reputación del hotel en la prensa y lanzó objetos de cristal invaluables contra las paredes en un ataque de furia infantil. Pero Mateo no se inmutó en lo más mínimo. La miró con una calma gélida, inquebrantable, y le dijo con voz firme que empacara sus cosas y abandonara la propiedad antes del anochecer. El imperio de superficialidad y silencio cómplice había terminado para siempre. Al día siguiente, Mateo convocó una conferencia de prensa masiva en el vestíbulo principal del Hotel Sterling Grand. Frente a docenas de cámaras de televisión, reporteros y flashes cegadores, el heredero multimillonario no habló de negocios, ni de fusiones inmobiliarias, ni de ganancias trimestrales. Habló de un inmigrante trabajador de Hialeah llamado Diego Cruz. Contó la historia completa, sin omitir ningún detalle doloroso. Confesó su propia cobardía de manera pública, desnudando su alma y limpiando su conciencia frente al mundo entero. Anunció oficialmente la creación de la Fundación de Seguridad Diego Cruz, una organización sin fines de lucro financiada íntegramente por su fortuna personal. Con un fondo inicial de millones de dólares, la fundación estaría dedicada exclusivamente a proporcionar entrenamiento de defensa personal gratuito, asistencia médica integral y becas educativas completas para las familias trabajadoras de los vecindarios más vulnerables de Miami. Valeria Cruz fue nombrada directora principal de instrucción y operaciones de la fundación, con un salario que aseguraba el futuro de su hermano para siempre. Ya no tendría que cargar pesadas bandejas de plata en fiestas de personas que la despreciaban. Ya no tendría que tragar su orgullo ni bajar la mirada. Ya no tendría que ser invisible nunca más. Un año después, el sol brillante de la tarde bañaba el callejón de concreto detrás del viejo apartamento en Hialeah.
El mismo callejón agrietado donde Diego Cruz había enseñado a su hija a sobrevivir en la oscuridad. Pero ahora, el lugar estaba completamente transformado. El asfalto había sido reparado, las paredes estaban pintadas con murales vibrantes de esperanza, y el espacio se había convertido en un centro de entrenamiento al aire libre. Decenas de niños, jóvenes y mujeres del vecindario estaban formados en filas ordenadas, vistiendo uniformes de entrenamiento limpios y nuevos. Al frente de la clase, irradiando autoridad y paz, estaba Valeria. Su postura era orgullosa, sus hombros estaban relajados y sus ojos brillaban con un propósito claro y definido. Estaba enseñando a la próxima generación a encontrar la calma en el centro del caos. A usar su fuerza no para atacar, sino para protegerse a sí mismos y a los demás de cualquier abuso. En la parte de atrás del grupo, sentado en un banco de madera y apoyado contra una pared de ladrillos, estaba Mateo. Vestía ropa sencilla, una camiseta de algodón y pantalones oscuros, sin trajes a medida ni relojes de lujo que lo separaran de la gente. Observaba a Valeria con un profundo y silencioso respeto. Ya no era el joven asustado y egoísta que huía en la oscuridad para salvarse a sí mismo. Había encontrado su verdadera redención apoyando incondicionalmente a la familia que le había dado la vida. Valeria miró hacia el cielo azul y despejado de Miami, sintiendo la brisa cálida acariciar su rostro. Sabía, con una certeza absoluta en su corazón, que su padre estaba allí, observándola con orgullo desde algún lugar. Había aprendido, a través del dolor y la verdad, que la verdadera fuerza humana no reside en la capacidad de destruir o humillar a un oponente. La verdadera fuerza reside en la capacidad inquebrantable de proteger a los vulnerables, de levantar a los caídos y de negarse rotundamente a ser invisible en un mundo que intenta borrarte todos los días. Todos los días, caminamos apresurados junto a personas que consideramos invisibles. El hombre mayor que limpia los pasillos de tu oficina antes de que llegues. La mujer cansada que sirve tu café deprisa por la mañana. El joven inmigrante que recoge la basura de tus calles bajo el sol abrasador. A menudo, nuestra sociedad comete el grave error de medir el valor de una persona por el tamaño de su cuenta bancaria, el título en su puerta o la marca de su ropa. Pero debajo de esos uniformes de trabajo manchados, detrás de esas manos ásperas y cansadas, hay historias de sacrificio y amor que harían temblar a los hombres más poderosos del mundo. Hay héroes silenciosos caminando entre nosotros, librando batallas monumentales que nunca veremos ni comprenderemos. La próxima vez que alguien te sirva, detente un segundo y míralo a los ojos. Agradece su trabajo con sinceridad y respeto, porque nunca sabes si la persona humilde que te está entregando una copa de cristal es la misma persona que tiene el coraje y la fuerza para salvarte la vida cuando todo lo demás falle. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar, por favor, deja un me gusta. Comparte este video con tus seres queridos y suscríbete al canal para escuchar más historias de fuerza, redención y la inquebrantable dignidad del espíritu humano. Hasta la próxima.